Desperté. Lo primero que escuché fue la voz de mi nuera, tan cerca de mi cama que sentí su aliento frío recorriendo mi piel. Decía que en cuanto me muriera, me mandarían a un asilo en las afueras, como quien habla de mover un mueble viejo que estorba en la sala. No reaccioné, no moví un músculo, me quedé inmóvil, atrapada entre el dolor de mi propio cuerpo y la revelación brutal de que mi vida había sido reducida a un trámite. En ese instante comprendí que debía callar, observar y resistir, porque acaban de intentar decidir mi destino sin que yo dijera una sola palabra. Fingí seguir inconsciente mientras mis oídos se agudizaban como nunca. La escuché volver a repetir lo mismo, esta vez con una risa corta, esa risa tibia que ella usaba cuando creía tener el control. Decía que ya era hora, que 12 días de coma eran suficientes, que mi hijo y ella estaban cansados de esperar. Yo, Catalina, una mujer de 68 años, que había sobrevivido a tanto, estaba siendo descartada, como si mi historia de vida no valiera nada. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de dolor físico y desolación. Pese a todo, mantuve los ojos cerrados, respirando apenas lo justo para no levantar sospechas. El sonido del hospital era como un murmullo lejano. El bip constante de las máquinas marcaba un ritmo extraño, como si cada nota golpeara directamente mi conciencia. Olía a desinfectante y a metal frío, a esas madrugadas en las que la vida y la muerte se quedan a centímetros una de la otra. Hubo un momento en el que escuché un carrito metálico pasar por el pasillo, el rodar lento de las ruedas sobre el piso encerado, y supe que estaba realmente viva. Pero estar viva no significaba estar a salvo, no mientras las personas que debían protegerme susurraban mi final con tanta calma. Recordé entonces cómo había llegado a ese lugar. Había sido un derrame cerebral fulminante, uno de esos episodios que no avisan. Estaba en mi cocina, preparando frijoles para la comida del domingo, cuando sentí que el mundo se inclinaba. No pude llamar a nadie, no pude gritar, solo caí. Mi hijo Rodrigo llegó horas después, o al menos eso fue lo que me explicó alguien en el hospital cuando desperté por primera vez. Pero ese despertar no fue real, fue un abrir de ojos lento, confuso, turbio, como si estuviera nadando hacia la superficie desde un lago profundo y oscuro. La primera vez que intenté mover mis dedos, no pude. La segunda vez, tampoco. Era como estar atrapada dentro de un cuerpo prestado, un cuerpo que no respondía, que no me obedecía. Escuchaba voces a mi alrededor, algunas conocidas, otras no tanto. Pero ese día, el día en que escuché a mi nuera, planeando enviarme lejos, apenas mi corazón dejara de latir. Ese día, algo dentro de mí regresó. No físicamente, todavía no, pero sí ese instinto que nace cuando una mujer se da cuenta de que la están empujando al borde del abismo. Ella estaba de pie junto a la ventana. La reconocí por el olor de su perfume artificial, ese aroma dulzón que siempre invadía la casa cuando llegaba de sus salones o de sus amigas. Hablaba por teléfono, con esa voz fingidamente suave que usaba solo para manipular. Decía que venderían la casa, que ya tenían un plan para pagar deudas y darse la vida que creían merecer. Mi casa, mi esfuerzo, mis años trabajando desde el alba vendiendo comida, limpiando hogares ajenos, haciendo lo imposible para darle a Rodrigo un futuro digno. Todo eso estaba siendo repartido en una conversación que ni siquiera tenía mi nombre con respeto. En ese momento me pregunté cómo habíamos llegado a este punto, cómo el hijo que había cargado en brazos durante años podía convertirse en alguien tan ajeno. Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Sabía que si me movía, si abría los ojos, si mostraba un mínimo gesto, lo perdería todo. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender la magnitud de la traición antes de atreverme a enfrentarla. Entonces escuché algo que heló mi sangre. Mi hijo preguntó qué pasaría si yo despertaba. Ella respondió que no había problema, que ya tenían un plan alterno, que un abogado les había dicho que podían declararme incapaz. Decía que con un simple dictamen médico
podrían quedarse con todo. Mi respiración se aceleró, tanto que las máquinas comenzaron a marcar un repunte. Ella se acercó a mi cama para revisar, y yo tuve que contenerme por completo para no reaccionar. Fue el segundo más largo de mi vida. El silencio que siguió fue espeso. Podía escuchar su respiración, lenta y confiada. Podía imaginar su mirada encima de mí, intentando descifrar si había habido algún gesto, algún movimiento. No lo hubo. Me quedé quieta como una estatua antigua, esperando el momento en que por fin saliera de la habitación. Cuando escuché la puerta cerrar, solté el aire que había retenido tanto tiempo y sentí que algo se quebraba dentro de mí. Sabía que mi vida corría peligro. Sabía que si quería sobrevivir, tenía que fingir un poco más. Tenía que aguantar, aunque mi alma gritara, porque para enfrentar una traición así, primero debía verla completa. Y aquello que faltaba por escuchar cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia sangre. Respiré hondo sin que nadie lo notara. Creí que lo peor había pasado, que ya había escuchado suficiente para entender lo que planeaban conmigo. Pero estaba equivocada. Esa misma noche, cuando todo el hospital quedó en silencio y solo se oían pasos lejanos, la puerta de mi habitación se abrió con una suavidad inquietante. Reconocí el ritmo de esas pisadas. Era mi Gio. Él no hablaba, solo se sentó a mi lado como si buscara algo que no encontraba desde hacía tiempo. Pensé, por un instante, que venía a despedirse, a decirme que me quería, que todo había sido un malentendido, pero entonces lo escuché suspirar, un suspiro largo, roto, que anunciaba un golpe más fuerte que todos los anteriores. Decía que estaba cansado, que la vida se le había ido de las manos, que no tenía trabajo, que debía demasiado, que sentía que había fracasado como hombre, como esposo, como hijo. Yo seguía inmóvil, pero por dentro cada palabra se clavaba como un aguijón. Y de pronto añadió que tal vez era mejor dejar que las cosas siguieran su curso. Me quedé sin aliento. Decía que si yo no despertaba, si mi corazón se detenía una noche cualquiera, quizás sería lo mejor para todos. En ese instante, entendí que no solo quería mi casa, quería mi ausencia. No pude llorar, aunque mis ojos ardían. No pude moverme, aunque dentro de mí temblaba cada recuerdo que tenía de él cuando era niño. Las máquinas registraron una pequeña alteración, pero volví a controlarme con una fuerza que no sabía que poseía. Cuando escuché que se levantaba, creí que se marcharía sin decir más, pero antes de hacerlo, murmuró algo que me atravesó el alma. Decía que ya había firmado los papeles para no reanimarme, que lo había hecho pensando en mi dignidad, en que yo nunca habría querido convertirme en una carga. Esa palabra, carga, resonó en mi pecho. Yo, que había dado todo por él, era ahora un estorbo. Cuando por fin salió de la habitación, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones como una corriente fría. Quise gritar, quise levantarme, quise arrancarme cada cable y salir corriendo, pero solo pude quedarme fija, mirando la oscuridad detrás de mis párpados cerrados. Ahí, en ese silencio insoportable, supe que mi vida dependía únicamente de mí, no de los doctores, no del destino, no de mi hijo, de mí. Entonces sucedió algo que no esperaba. Horas después, cuando ya casi amanecía, escuché pasos distintos, rápidos, firmes, inquietos. Era una enfermera joven, una que yo había visto pasar varias veces, siempre con una expresión serena. La escuché murmurar que algo no cuadraba, que mis signos vitales mejoraban cuando estaba sola y empeoraban solo cuando llegaba mi familia. Sentí su presencia junto a mi cama, su mano cálida revisando mis dedos inmóviles. Y después, el susurro que cambió todo. Me pidió que moviera apenas un dedo si podía escucharla. Quise ignorarla. Quise mantener mi papel para no poner en riesgo lo poco que había adelantado. Pero su tono era distinto al de los demás. Honesto y humano. Moví mi dedo apenas unos milímetros. La reacción de ella fue un temblor de aire, una sorpresa contenida, y en ese instante supe que había encontrado a alguien
que no formaba parte del plan en mi contra. Su voz se convirtió en refugio. Me dijo que no estaba loca, que llevaba días notando que mi cuerpo reaccionaba de manera demasiado precisa a ciertos estímulos, que ella sabía, desde el principio, que tal vez mi coma no era tan profundo como parecía. Le expliqué, con un hilo de voz, lo que había escuchado. Me tomó la mano con fuerza, como si quisiera absorber parte de mi miedo. Supe entonces que no estaba sola, aunque el enemigo estuviera dentro de mi propia casa. Esa madrugada me contó algo que me heló la sangre. Decía que su propia abuela había pasado por algo parecido años atrás, que un familiar había intentado aprovechar su fragilidad para quedarse con su patrimonio. Me confesó que desde entonces prometió no permitir que otra mujer mayor quedara indefensa frente a la injusticia. Esa historia, tan dolorosa como la mía, creó un vínculo entre nosotras, un hilo invisible que unía dos generaciones marcadas por la traición familiar. Gracias a ella, empecé a recuperar fuerza, no de mi cuerpo, aún débil, sino de mi espíritu. Me ayudó a levantar un poco la cabeza, a beber agua, a murmurar sin gastar demasiada energía. También me ayudó a trazar un plan sin que nadie lo sospechara, un plan que empezaba por lo más esencial: reunir pruebas. Sabía que sin pruebas no podría enfrentar lo que se venía. Sabía que si mi hijo o mi nuera descubrían que estaba despierta antes de tiempo, todo habría terminado. La enfermera se convirtió en mis ojos y oídos. Cada día, al cambiar mis sábanas o revisar mis signos vitales, fingía que solo cumplía con su trabajo, mientras escondía información valiosa entre sus gestos. Una tarde, escuchó a mi nuera hablando por teléfono sobre un supuesto comprador interesado en la casa. Otra mañana, oyó a mi hijo preguntar sobre los tiempos legales para declararme incapaz. Ella lo anotaba todo en su memoria, y luego, cuando no había nadie cerca, venía a contármelo en voz baja. En una ocasión, logró incluso revisar mi expediente. Buscó discretamente las autorizaciones que ellos estaban tramitando. Pudo ver los nombres, las fechas, las visitas del abogado. Ese hombre era más peligroso de lo que imaginaba. No actuaba movido por la compasión ni por la ética. Parecía disfrutar de la idea de acelerar los trámites, de encontrar formas de ganar dinero con la vulnerabilidad ajena. Fue entonces cuando la enfermera me dijo algo que encendió dentro de mí un fuego nuevo. Aseguraba que, si lograba despertar del todo, habría una oportunidad, pero tenía que hacerlo con cuidado, con estrategia, con inteligencia, porque despertar sin un plan sería como poner mi garganta frente a los lobos. Esa misma noche, mientras repasaba cada palabra que había escuchado, sentí por primera vez que mi cuerpo respondía un poco más. Moví mis dedos, luego mis pies, luego mi cuello. Era doloroso, lento, torpe, pero era mío, y con cada movimiento recuperado, regresaba también mi determinación, la determinación de sobrevivir, de recuperar mi nombre, de contar mi historia sin miedo. Las horas siguientes fueron un pulso entre mi fragilidad y mi voluntad. Yo avanzaba lento, pero avanzaba. Y en medio de ese esfuerzo silencioso, ocurrió algo que me obligó a abrir los ojos apenas un resquicio. Escuché otra voz que no esperaba. Una voz masculina, grave, segura, que preguntaba por mí en la estación de enfermería. Se presentó como abogado de la familia y pedía acceso a mis documentos médicos. El simple tono que usó hizo que mi piel se erizara. No venía a ayudarme, venía a terminar de cerrar el cerco. Ese hombre entró a mi habitación con pasos tranquilos, como quien entra a revisar un expediente ya resuelto. No tocó mi mano, no me llamó por mi nombre, no verificó si respiraba bien. Solo abrió una carpeta, pasó hojas, revisó fechas y murmuró que todo estaba listo para cuando fuera necesario. Sentí que me hundía en la camilla mientras él sellaba documentos sin el menor respeto. La enfermera estaba a mi lado, fingiendo que revisaba mis vías, pero yo sabía que también estaba observando cada movimiento de ese hombre. Cuando él salió, ella se inclinó hacia mí con una urgencia distinta.
Me dijo que ese abogado no venía a cuidarme, venía a acelerar una decisión que jamás debió tomar nadie que no fuera yo. Ese fue el momento en que entendí que mi silencio tenía que transformarse en estrategia. Ya no bastaba con escuchar, tenía que actuar. Y el primer paso era reunir pruebas sólidas que nadie pudiera negar. La enfermera y yo empezamos a hablar por murmullos, en breves segundos en los que nadie pasaba por el pasillo. Ella me dijo que conocía a un paramédico que trabajaba turnos nocturnos y que podía ayudarnos a conseguir una copia del audio de seguridad. No sabía si confiar, pero ya no tenía elección. Cada día que pasaba significaba un riesgo mayor para mi vida. Cuando el paramédico llegó a su turno, la enfermera entró conmigo a oscuras. Me explicó que durante unos minutos el sistema de cámaras quedaría momentáneamente sin supervisión porque él desviaría la atención del encargado. Ese pequeño respiro nos permitió acercarnos al monitor más cercano. Yo apenas podía moverme, pero ella describía todo con precisión. La hora en que mi nuera llegó, la forma en que mi hijo firmó documentos, el instante en que el abogado les señaló qué debían decir si el hospital preguntaba. Escuchar eso en voz de alguien más fue como revivir una pesadilla desde fuera de mi propio cuerpo. Mientras ella le tomaba fotos rápidas a la pantalla con su celular oculto, yo recé en silencio para que nadie entrara. El miedo me hizo respirar entrecortado, pero ella me pidió calma. Logramos registrar 3 fragmentos de video y un par de extractos de audio. No era suficiente para ganar una batalla legal, pero sí para salvarme la vida. Esa noche no dormí. Miré el techo del hospital durante horas, sintiendo el peso de cada traición. Recordé a Rodrigo pequeño. Recordé sus cumpleaños, sus noches de fiebre, sus abrazos espontáneos. Y me pregunté en qué momento dejó de verme como su madre, para verme como una oportunidad económica. Pensar en eso casi me derrota, pero la enfermera volvió antes del amanecer y me devolvió el aliento. Me trajo un termo con caldo tibio y me ayudó a sentarme mejor. Por primera vez en días, pude sostener una cuchara. Ese gesto mínimo, tan simple, se sintió como un renacimiento. Ella sonrió y dijo que esa era la señal que necesitábamos. Si yo tenía la fuerza para sostener una cuchara, tenía la fuerza para enfrentar lo que venía. Había esperanza en su mirada, una esperanza que me sostuvo cuando mis propias fuerzas flaqueaban. A media mañana entró un doctor que no había visto antes. Revisó mis signos vitales con atención inusual. Preguntó si mi familia había estado viniendo seguido. Noté un tono extraño, como si supiera más de lo que decía. Cuando salió, la enfermera me murmuró que ese médico tenía fama de ético, que quizá podría ayudarnos, pero que debíamos ser cuidadosas. Aún no sabíamos quién hablaba con quién en ese hospital. Ese día recibí otra visita inesperada. Mi nuera entró sola, con su perfume demasiado dulce. Venía con ropa elegante, maquillaje impecable, como si la gravedad de mi estado fuera un detalle menor en su agenda. Se acercó a mi cama y empezó a hablarme como se le habla a un objeto. Decía que ojalá yo descansara pronto, que la vida había sido muy dura para mí, que merecía dejar de sufrir. Su tono era tan suave que habría parecido compasivo, si no hubiese escuchado todo lo que escuché antes. De repente, su celular sonó. Atendió sin alejarse de mí. Ahí fue cuando su verdadera voz salió a la luz. Decía que el comprador quería respuesta esa misma semana, que no podían esperar más. Decía que Rodrigo se desesperaba, que ya no tenían dinero ni tiempo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que las máquinas volvieran a delatarme. Cerré los ojos con fuerza, manteniéndome inmóvil para no arruinarlo todo. Cuando ella salió, la enfermera entró casi corriendo. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Me dijo que si quería sobrevivir, no podía esperar más. El abogado estaba acelerando los trámites. Mi familia estaba desesperada, y la oportunidad de actuar se cerraba cada vez más. Fue entonces cuando ella mencionó algo que encendió una chispa en mi mente. Había un nombre que yo no escuchaba desde hacía años.
alguien que había sido parte fundamental de mi vida, alguien que jamás me habría dado la espalda. Esa noche, mientras todos dormían, la enfermera colocó un celular en mi mano. Estaba temblando, pero pude marcar el número casi de memoria. Escuché la voz de ese hombre al otro lado, una voz cálida, sorprendida, viva, que pronunciaba mi nombre como si lo hubiera guardado intacto durante décadas. Su primera frase lo cambió todo. Dijo que no permitiría que nadie me lastimara otra vez, que si estaba viva, él estaría conmigo. El amanecer del día siguiente llegó con un golpe seco al corazón. Mientras la enfermera acomodaba mis almohadas, escuchamos voces alteradas en el pasillo. No eran voces cualquiera, eran las de mi hijo y de mi nuera, discutiendo entre susurros tensos. Ella exigía acelerar todo. Decía que el comprador se estaba impacientando, que no podían seguir arriesgándose. Rodrigo, nervioso, repetía que el abogado le había dicho que todo dependía del hospital, que debían cerrar el ciclo antes de que alguien empezara a hacer preguntas. Ese tono, ese miedo, revelaba algo que ninguno de los dos había mencionado antes. Había un límite, un plazo, un reloj corriendo en mi contra. La enfermera se quedó helada por un instante. Tomó aire, me miró a los ojos y dijo que ya no podíamos esperar ni un minuto más. Esa frase fue el detonante que sacudió todo lo que venía. Yo ya no era solo una paciente despertando de un coma, era una mujer a punto de recuperar lo que era suyo, aunque tuviera que salir arrastrándose de aquella habitación para lograrlo. Con ayuda de la enfermera, me incorporé un poco más. Mis piernas aún temblaban, pero pude sentirlas. Mis manos, débiles pero obedientes, sostuvieron la baranda de la cama. Ella ajustó la luz, apagó la televisión, cerró parcialmente las cortinas y me dijo que el momento había llegado. El paramédico del turno nocturno había logrado copiar los audios completos del sistema de seguridad. Los tenía en una memoria pequeña, envuelta en una bolsa de guantes médicos. Ese objeto diminuto era mi salvación. Justo cuando ella iba a entregármelo, la puerta se abrió de golpe. Entraron 3 personas, una doctora, un asistente y el abogado, el mismo que había sellado mis documentos la tarde anterior. Su mirada recorrió mi cuerpo como si verificara una propiedad. Dijo que venía a revisar mi condición actual y a evaluar el siguiente paso. Yo mantuve los ojos entrecerrados, respirando lento, forzando cada gesto para parecer más débil de lo que estaba. La enfermera se movió a mi lado, interponiéndose un poco para proteger la bolsa escondida bajo la manta. Él no lo notó, pero sí notó otra cosa. La doctora comentó que mis signos vitales habían mejorado. Dijo que quizá debía considerarse un cambio en el pronóstico. El abogado la interrumpió con una seguridad oscura, preguntando si eso afectaría los trámites. La doctora lo miró con desconfianza. Preguntó qué trámites. Él tardó demasiado en responder. Ese segundo de duda fue una grieta que abrió todo. La enfermera aprovechó esa tensión para tomar la palabra. Dijo, con voz firme, que yo había mostrado reacciones constantes en ausencia de mi familia, que había inconsistencias en el expediente, que tal vez era hora de una segunda evaluación formal. El abogado palideció. Rodrigo y mi nuera, que seguían en el pasillo, escucharon parte de lo que se decía y entraron apresurados. Rodrigo preguntó si eso significaba que yo estaba despierta. La doctora respondió que había señales que lo sugerían. Mi nuera abrió los ojos, con una mezcla de miedo y rabia. Rodrigo retrocedió medio paso. El abogado se ajustó la corbata con un gesto torpe. Todos estaban nerviosos, como si por primera vez hubieran perdido el control del juego. Yo aproveché ese caos para dejar caer mi mano. Apenas un movimiento, suave, discreto, pero lo suficiente. La doctora lo vio, la enfermera también, y la habitación se congeló. Hubo un silencio tan profundo que pude oír mi propio pulso acelerado. La doctora, sorprendida, se acercó y me pidió que intentara moverla nuevamente. Lo hice. Mi nuera soltó un suspiro tembloroso. Rodrigo apretó los labios, incapaz de esconder su miedo.
El abogado frunció el ceño. Yo había vuelto. La doctora anunció que haría un informe nuevo, que mi recuperación era evidente y que cualquier trámite anterior debía quedar suspendido hasta nuevo aviso. Ese fue el primer triunfo, pero no el definitivo. Ellos no se rendirían con facilidad, aunque temblaran, aunque se miraran entre ellos buscando culpables. Aún tenían algo que yo necesitaba desmantelar por completo, las mentiras que habían construido sobre mí. Cuando ellos salieron para hablar en el pasillo, la enfermera corrió a mi lado. Me colocó rápidamente la bolsa con la memoria en la mano. Me dijo que no teníamos mucho tiempo, que si quería salir viva debía hacerlo ese mismo día. Sus palabras ardían de urgencia. Yo asentí. Tenía la fuerza justa, pero tenía la voluntad entera. Ella llamó discretamente al paramédico para preparar una camilla de traslado bajo pretexto médico. Mientras tanto, me ayudó a sentarme en la orilla de la cama. Mis pies tocaron el suelo por primera vez desde que había caído en mi cocina aquella tarde fatal. Mi cuerpo tembló, pero me sostuve. En ese instante, escuchamos un grito afuera. Mi nuera había visto el informe preliminar de la doctora y estaba perdiendo el control. Decía que eso no podía ser, que yo estaba peor de lo que parecía, que alguien estaba saboteando sus planes. Rodrigo intentaba calmarla, pero ella lo acusaba de no hacer lo suficiente, de no presionar al abogado, de no aprovechar la oportunidad. Esa discusión fue más reveladora que cualquier prueba, porque por primera vez no hablaban de mí como una carga. Hablaban de dinero, de plazos, de beneficios, de cómo mi vida interfería en sus proyectos. Ese momento, Esqueos, fue la Green Nut que necesitábamos. La enfermera me ayudó a levantarme. El paramédico llegó con la camilla. Yo respiré hondo, muy hondo, y di el primer paso fuera de esa cama. El pasillo estaba casi vacío cuando comenzamos a avanzar. Yo iba apoyada en el brazo del paramédico, con la enfermera detrás vigilando cada esquina. El aire olía a desinfectante y madrugada, esa mezcla de frío y silencio que solo se siente en los hospitales de México cuando aún no amanece. Cada paso parecía un sobresalto, un latido que podía delatarlo todo, pero mi determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al ascensor, el paramédico recibió un mensaje en su radio interno. Por un instante pensé que era una alerta, que alguien había descubierto nuestro plan, pero su rostro se relajó. La ambulancia estaba lista, y el guardia del estacionamiento había sido relevado antes de tiempo. Un golpe de suerte que no podíamos desaprovechar. Respiré hondo y me dejé guiar. Sabía que cada metro recorrido era un metro más lejos de las manos que habían querido decidir por mí. Al llegar al estacionamiento subterráneo, el eco metálico de nuestros pasos se mezcló con las luces blancas parpadeantes. Una ambulancia discreta, con el motor encendido, nos esperaba como si fuera la salida de un túnel oscuro. Cuando vi a Ernesto bajar de la unidad, con los ojos llenos de angustia y amor, sentí que mis rodillas flaqueaban, pero me sostuvo antes de que cayera. Me dijo que ya no tenía nada de qué temer, que estaba ahí para mí, que no volvería a permitirme enfrentar la vida sola. Subí a la camilla, y mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, escuché un sonido lejano que atravesó mi pecho como un cuchillo. Era la voz de mi hijo, llamando mi nombre desde el pasillo superior. No gritaba por amor, gritaba por miedo. Miedo a perder aquello que creía suyo, miedo a la verdad que estaba a punto de descubrir, miedo a quedarse sin el último pilar de su vida cómoda. La ambulancia arrancó. El movimiento meciló mi cuerpo como un aviso silencioso de que algo se había roto para siempre. Miré por la rendija de la puerta trasera. Vi a Rodrigo asomarse por la ventana del piso 3. Vi su figura temblar. Vi a mi nuera tirando del brazo de un médico para exigir explicaciones. Vi al abogado mirando su reloj con frustración, todo desde lejos, como si ya no formara parte de aquel mundo. Durante el trayecto, el paramédico revisó la memoria USB que llevaba conmigo. Los audios eran claros, las voces eran innegables, las intenciones eran criminales. Cada palabra dicha por ellos
se convertía en un ladrillo más en el muro que los separaría de mi vida para siempre. Y aún así, mi corazón no celebraba, solo dolía. Al llegar a la clínica privada donde serían certificadas mis capacidades, el ambiente cambió por completo. El lugar olía a café reciente y productos de limpieza suaves. La luz era cálida. El personal me recibió con una amabilidad que casi me hizo llorar. Nunca pensé que la seguridad pudiera sentirse así, tan simple, tan cercana. Los doctores evaluaron mis reflejos, mi memoria, mi orientación. Les conté parte de lo sucedido, pero no todo. No quería volver a pronunciar las frases que me habían herido. Bastaba con que ellos confirmaran lo que ya sabía en lo más profundo del alma. Yo estaba lúcida, fuerte y plenamente consciente. Cuando firmaron los certificados, una oleada de alivio recorrió todo mi cuerpo. Eran mis primeras armas legales, mis primeras defensas reales, mi primera oportunidad de recuperar la dignidad intacta. En cuanto salimos de la clínica, Ernesto tomó mi mano con una suavidad que me devolvió un poco de esperanza. Él había conseguido boletos para irnos ese mismo día, lejos de la ciudad y de todo lo que me había destruido. El camino hacia la terminal de autobuses fue silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio de transición, de cierre, de renacimiento. Recuerdo que en la terminal todo olía a pan dulce y equipaje usado. Compramos 2 cafés de olla y nos sentamos en una banca apartada. Yo había pasado 12 días entre máquinas, agujas y traición, y por primera vez en mucho tiempo, cada sorbo sabía a libertad. Antes de subir al autobús, miré por última vez mi alrededor. La ciudad ruidosa, con su caos familiar, quedaba atrás. Mi pasado quedaba atrás. Rodrigo quedaba atrás, al menos por ahora. El viaje hacia mi nueva vida comenzó mientras el paisaje cambiaba lentamente frente a mí. El ruido de las llantas sobre el pavimento se volvió mi música. El perfume de Ernesto a jabón fresco era mi tranquilidad, y la memoria USB en mi bolso era mi escudo. Horas más tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se teñía de un naranja profundo, comprendí algo que me atravesó el alma. No había huido. Había elegido vivir. Había elegido paz. Había elegido amor propio. 3 meses después, desde el porche de mi nueva casa en Oaxaca, mirando las bugambilias que florecían como si me celebraran, recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo. Su voz no era la del hombre desesperado que intentó arrebatarme todo. Era la voz rota de un hijo que por fin entendía el precio de sus actos. Me pidió perdón. No para recuperar nada, solo para liberar algo dentro de él. Lo escuché en silencio. No lloré, no grité, solo escuché. Y cuando terminó, le deseé paz, porque yo ya la tenía. Hoy, mientras corto jitomates en mi cocina pequeña, mientras escucho a Ernesto cantar bajito en el patio, mientras preparo un video nuevo para relatos de la vida real, pienso en todas las personas que viven historias de dolor silencioso, traiciones familiares, injusticias que nunca se cuentan. Mi historia no es única, pero sí es un recordatorio poderoso. La dignidad no se mendiga, se defiende. El amor propio no se compra, se construye. ¿Y la paz? La paz llega cuando dejamos de justificar lo que nos hiere. Si esta historia te tocó, si te hizo recordar a alguien, si te hizo pensar en tus propios límites y tus propias batallas, te invito a dejarme un comentario y a contarme desde qué ciudad me escuchas. Suscríbete a Relatos de la Vida Real para seguir acompañándome en estas historias que nos recuerdan que incluso en medio del dolor, siempre podemos volver a florecer.